Thank you. First, I'd like to tell you and continue a little bit with what Steve Lund just said. I joined Nu Skin 25 years ago. Lo primero que quiero decirles es, a continuación de lo que dijo Steve y toda su historia, es que yo estoy en Nu Skin hace 25 años. I was hired to build the Epic product line. Y yo fui contratado para construir toda la línea de Epoch. That was in 1994. Y eso fue en 1994. For one full year, we didn't do anything except Durante un solo año hicimos solamente una cosa. find a way to compensate the indigenous people for their knowledge. Encontrar las personas idóneas que tuvieran el conocimiento para hacer esto. Because Epic is about how indigenous people use plants for their health. Y estábamos buscando, por ejemplo, gente indígena que usaba las plantas necesarias para su salud. So we did not want to steal their knowledge, we wanted to use it and reward them. Nosotros que no solamente que no queríamos como robarles su conocimiento, es simplemente usar su conocimiento y obviamente ponerlo a servicio. So the idea for Epic started with Dr. Paul Cox, who went to Steve Lund. Entonces la idea empezó con, what is the name? Paul Cox. Paul Cox, que obviamente lo trajimos para que hablara con Steve. And Paul Cox told Steve Lund that there are unique ingredients around the world preserved in knowledge by the indigenous people. Entonces, esta persona fue a donde Steve y le dijo que alrededor del mundo los indígenas tenían productos o tenían conocimiento que podía ayudar a prevenir una cantidad de cosas. But the requirement was that the people, the indigenous people, had to be rewarded for preserving the knowledge. Pero lo más importante es que si nosotros íbamos a usar la información de estos indígenas, ellos deberían ser recompensados por usar su información. So the Epic product team spent 1 year trying to design a compensation for the indigenous people. Entonces el objetivo de este equipo de Epoch era durante ese año es encontrar una forma de compensar a estas personas por usar esta información. And so we constructed what was called the Force for Good Fund. Entonces ahí fue donde nosotros construimos lo que nosotros llamamos el Fondo de la Fuerza del Bien. So we took a portion, an exact portion, not a percentage, but a portion of every sales, and it went to the fund. Entonces lo que nosotros diseñamos fue en la parte de compensación no un porcentaje, sino una porción exacta de cada una de las ventas que se hacen en la compañía para llevarlo a este Fondo de la Fuerza del Bien. The products sold, the fund grew, and Entonces, it turned into the Force for Good Foundation. Entonces las ventas crecieron, el fondo creció y obviamente así creció nuestra fuerza del bien en el mundo. And that's where we now have the Nourish the Children under the Force for Good. Y de esa forma nosotros tenemos lo que es nutrir a los niños, o Nourish the Children, debajo de la fuerza del bien. So the first thing I ever did at Nu Skin was to build that Force for Good fund and foundation. Entonces la primer trabajo que yo hice en Nu Skin fue hacer ese fondo, esa forma de compensar ese fondo de la fuerza del bien para Nu Skin. And then I did the science. Y después yo hice la ciencia. So since I've been at Nu Skin, I've worked on the 180 system. Entonces, desde que estoy en Nu Skin, yo he diseñado o he sido parte de los diseñadores de la fórmula de 180, del sistema 180, Triphasic white system. todo el sistema de blanqueamiento que se llama Three-Phase White System, The clear action. The clear action el system. Clear Action, el de los de acné, The transformation system. toda la línea de transformación, Galvanic. las galvánicas, The body galvanic. la galvánica corporal, And now the latest is LumiSpa. y la última es LumiSpa. The baby. Okay. LumiSpa is about movement, Entonces, LumiSpa hablamos es acerca de movimientos. not just one dimension, No or solamente two, but una dimensión, multiple. sino múltiples dimensiones. So I will leave time for you to ask questions. Entonces voy a dejar al final tiempo para que ustedes me puedan hacer algunas preguntas.
but I will quickly show you some background for LumiSpa. Pero quiero mostrarles algo del pasado de toda la información para crear LumiSpa. As Steve Lund mentioned, there are many, many scientists and engineers involved in our products. Como Steve Lund nos explicó ahorita, hay muchos científicos e ingenieros detrás del diseño de nuestros productos. And the products, like LumiSpa, are very complex. Y productos como LumiSpa son productos muy complejos. New Skin is about skin renewal and deep cleansing at the same time. LumiSpa lo que hace es una limpieza profunda y renovación de la piel al mismo tiempo. The challenge is to do skincare treatment without making the skincare regimen more complicated or longer. La idea obviamente era hacer un régimen para la piel mucho más fuerte, pero que no fuera tan complejo, no fuera más complejo que lo que teníamos antes. So we decided to try to do something during the very first step, the cleansing step. Entonces nosotros la idea que empezamos a diseñar es cómo nosotros podemos tener un tratamiento para la piel en la primera fase, que es la fase de limpieza. So we asked, can we treat the skin at the same time we cleanse? Entonces nosotros estábamos pensando es cómo podemos hacer un tratamiento para la piel al mismo tiempo que hacemos una limpieza. We looked at light and ultrasound Nosotros obviamente miramos la luz, vimos ultrasonido, and vibration and even movements. vibraciones, inclusive también movimientos. So what we discovered, Entonces lo que descubrimos fue by moving the skin que a partir de que nosotros movemos la piel a very specific amount and a very specific frequency, en una frecuencia muy específica y en una cantidad muy específica, we could cause the biology in the skin, nosotros podemos hacer esa biología en la piel the gene expression in the skin, y esa expresión genética de la piel to change while we were doing the cleansing. para que cambie en el momento que nosotros estamos haciendo esta limpieza. And you can see the unique movement that we settled on. Por eso nosotros llegamos y ustedes pueden ver ese movimiento único que nosotros tenemos. We tested many different movements. Nosotros hicimos el test, las pruebas de muchos movimientos diferentes. We tested a movement that goes circular, Nosotros empezamos con, por ejemplo, movimientos que van de manera circular, random orbital, o por ejemplo que tenían órbitas diferentes de movimiento. clapping, Por ejemplo, este tipo de movimiento, movement like this, movimientos de esta forma and others. y otros tipos de movimientos. And the best movement to do what we needed was counter-oscillating. Y lo que nosotros encontramos que el mejor movimiento era este movimiento contrario oscilatorio. This is different from anything in the market ever. Y esto absolutamente es diferente de cualquier producto que hay en el mercado ahora. So what we can see here, our challenge was to cleanse and treat. Entonces, lo que ustedes pueden ver ahora es que nuestro reto era cómo podemos limpiar y hacer un tratamiento a la vez. And so we had to develop a cleanser that worked during the treatment. Entonces encontramos un gel especial que hace esa limpieza y también puede empezar a hacer ese tratamiento de antiedad. Any cleanser did not work. We needed to build a specific cleanser. Entonces nos dimos cuenta que cualquier gel limpiador no funcionaba. Teníamos que encontrar ese gel específico de limpieza que nos funcionara. If the cleanser is too thin, Si it ese, does not work. si ese jaboncito o si ese gel es muy delgado, no funciona. If it's too thick, it does not work. Si es muy grueso, tampoco funciona. It has to be just right. Entonces tiene que ser el perfecto. And the reason is we want to move the skin and stretch it gently. Y la razón es que nosotros necesitamos mover la piel de una forma suave. And as the movement continues, it slips. Y a medida que se vaya haciendo ese movimiento, se pueda deslizar. So it stretches, then slips. Entonces lo que hace es como estirar la piel y se desliza. When it stretches, it opens pores. Cuando se estira, lo que hace es abrir los poros. When it slips, it cleans the surface. Cuando se desliza, lo que hace es limpiar la superficie. So we had to develop a product that
encompassed all of the attributes so we could treat and cleanse at the same Entonces time. lo que hicimos fue completar todos los atributos que necesitamos para que este producto pudiera también limpiar y hacer un tratamiento antiedad. At the same time in our development, we had to test the movement, Entonces, en el mismo tiempo de nuestro desarrollo, nosotros pudimos testear los movimientos, which is the type of movement and frequency, que es obviamente el tipo de movimiento y la frecuencia de ese movimiento necesaria, how far it moves, qué tan lejos se tiene que mover, with different type of cleansers con diferentes tipos de geles and different types of surfaces. y diferentes tipos de superficies. That took 5 years. Eso solamente tomó 5 años de investigación. What you can see here Ya is, lo que ustedes pueden ver acá a continuación, okay, what you can see here is the difference between the new skin surface and bristles. entonces lo que ustedes pueden ver es la superficie de Nuskin y cepillos. Have you noticed outside here, we call Aquaman? Ustedes pueden ver aquí, el que estaba aquí, que lo llamamos nosotros Aquaman, He is cleaning, que él estaba limpiando la piscina he's using bristles. y él estaba usando esos cepillos. Bristles are for the floor, Y esos cepillos están diseñados for the para el swimming piso, pool, para la piscina, but not for the face. no para la cara. Other cleansing instruments use bristles. Y muchos instrumentos de limpieza usan estas brochas, estos Bristles cepillos. are very Cerdas. sharp. Y esas cerdas son muy filosas. The bristles clean the surface, but they also lift up the surface. Entonces estas cerdas o estos cepillos sí limpian la superficie, pero también la levantan. If you have carpeting, do you use a heavy scrub brush? Si ustedes tienen, por ejemplo, un tapete, ustedes No. usan un cepillo muy fuerte, Or your sweater? o en su saco van a No. coger un cepillo muy fuerte para So limpiarlo, no. why use it on your face? Entonces, ¿por qué usar un cepillo de esos en tu piel? We need to remove loose skin cells Nosotros necesitamos remover las células muertas que tienes en tu piel and don't rough up the existing cells. y no levantar o dañar las que ya están nuevas, renovadas y nuevecitas. This person has very sensitive skin. Esta persona, por ejemplo, tiene una piel muy sensible. This person gets very irritated with bristles. Y esta But not pers- irritated, you can see right here in this area with the LumiSpa. Y esta persona tiene una irritación muy fuerte cuando usa este tipo de cepillos, pero no pasaba lo mismo con el LumiSpa. So here you can see the skin is smoothed by using LumiSpa. Entonces aquí ustedes pueden ver la comparación porque con LumiSpa la piel queda mucho más suave. Our next concern was bristles trap debris. Entonces nuestra siguiente preocupación era que las cerdas también atraen otras bacterias. So when you use a scrub brush, Entonces cuando ustedes usan este tipo de cepillos que the dirt gets in the bottom of the bristles. es que las impurezas o la mugre que se recoge queda en el fondo de los cepillos. You know a paintbrush that you paint with? Ustedes han pintado con las brochas con las que pintan. You clean, 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 and paint is still. Ustedes pueden limpiar esas brochas, limpiarlas y limpiarlas y limpiarlas y la pintura todavía queda como en la base de la brocha. In facial cleaning, that's dead skin cells and bacteria. En la parte de nuestro negocio de la limpieza facial, eso es sobrados de piel, o sea, células de la piel y bacterias. So it is very difficult to clean. Entonces es muy difícil de limpiarlas. Also, bristles in this fashion, when the bristles touch the skin in movement, they don't move. Entonces, y en este momento Tips. cuando usamos esto, pues estos cepillos lo que hacen es este trabajo de esta forma en la piel y no se mueve. So in brushes that use rapid movement, they wiggle. Entonces, cuando lo que pasa es que muchas de estas brochas o de estos cepillos tienen un movimiento, pero cuando se mueve definitivamente no está haciendo nada, porque las cerdas son flexibles, entonces no hacen nada, The bristles are flexible. porque las cerdas son flexibles. So even if it is a battery running and it's just vibrating, Entonces, así sean aparaticos o dispositivos que son con batería,
que cuando están vibrando, pues igual no pasa nada. The cleansing comes from moving the whole brush. Y out obviamente here. la limpieza va a suceder cuando definitivamente hay un movimiento You don't need batteries. y no necesitas baterías. Aquaman does not need batteries. Ya, Aquaman no necesitaba baterías He para just limpiar. scrubs. Simplemente él hacía este movimiento y limpiaba. But LumiSpa Pero el LumiSpa stretches lo que hace es Slips. estirar la piel, deslizar la piel and removes the dead skin cells, y hace que quita las células muertas de la piel and it does not scrape up new skin cells. y lo que no hace es levantar la otra piel. Here are some just clinical study benefits to show you we do clinical studies on all of our products. Entonces estos son algunos de los estudios clínicos que nosotros hacemos sobre todos nuestros productos. To date, the LumiSpa has 25 clinical studies En este momento el LumiSpa tiene 25 estudios clínicos. that are third party done outside of Nu Skin. Estos estudios los hacen terceros que están por fuera de Nu Skin. We have more than 36 additional internal studies. How many? 36. 3 docenas de estudios se hacen adentro de la compañía. LumiSpa has more clinical studies than any other product developed at Nu Skin. Y el LumiSpa tiene más estudios que cualquier otro producto que haya desarrollado Nu Skin en toda su historia. And it has shown us how we can treat while cleansing. Y nos ha mostrado cómo realmente nosotros podemos hacer un tratamiento en el momento de hacer una limpieza.